¿Por qué escuchar Batman Desenterrado y Marvel's Wolverine La Larga Noche? Una producción de Comics vs. Charros. En la actualidad un formato que está dominando la cultura popular es la del podcast. Podcast viene de la palabra iPod y broadcasting, que fue utilizada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, Ben Hammersley. Es un formato muy común, muy fácil de transportar, ya que cualquiera que tenga un celular y un servicio que reproduzca música, llámese Spotify, llámese Amazon Music, llámese iTunes, llámese etcétera, 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 puedes descargar dicho contenido y escucharlo, ya sea cuando estés haciendo alguna otra actividad. A diferencia del video, tiene esta bondad que al ser solo audio puedes estar lavando los trastes, haciendo ejercicio, manejando, etcétera, 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 y estarlo escuchando. Parece un formato relativamente nuevo, pero es el radio de toda la vida. La única diferencia es la disponibilidad, que en cualquier momento puedes decidir cuándo escuchas y cuándo no. No dependes de que tengas señal físicamente, digo, dependes de internet, pero no es como las ondas de radio, que a veces la señal no llegaba a todos lados. Y aparte no depende de un horario. Básicamente es la evolución de lo que es ahora los servicios de streaming a la televisión. Ahora el podcast, entre comillas, fue la evolución de lo que veíamos antes en radio. Y ligándolo al mundo geek, que es lo que nos atañe, no es la primera vez que personajes de los cómics saltan a estos formatos. El guiño o la relación más estrecha que hay entre ambos fue en el programa de radio The Adventures of Superman, producido desde 1940 hasta 1951, patrocinado por Kellogg's. Ya existió y era uno de los programas más populares. En México existieron varias radionovelas que inclusive después fueron llevadas al cine, como la de Martín Corona, las historias de Chucho el Roto, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos El Llanero Solitario, pero aquí centrándonos completamente en Superman, tiene una importancia que pareciera que la mayoría no conocen el personaje. De entrada fueron los que inventaron esta introducción de más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios altos de un solo impulso. Mira, ¿qué es eso en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? Esto nació en el radio. La kriptonita nació en el radio. El personaje de Perry White, que es el editor de diario El Planeta, nació en el radio, al igual que el mejor amigo de Superman, Jimmy Olsen, o el inspector de policía Bill Henderson, e inclusive el primer crossover que hubo entre Superman, Batman y Robin fue en el 2 de marzo de 1945, también en el radio. Entonces ya sé que en esta época estamos muy acostumbrados a ver a estos personajes en live action, estamos muy acostumbrados a que haya crossovers entre ellos en espacios distintos a las viñetas, pero en su momento debió ser la locura poder escuchar las historias de Superman, poder escuchar a Superman hablar. Entonces, siguiendo el espíritu de estas historias, tanto Marvel como DC ha producido distintos... un par de historias con algunos de sus personajes más importantes, y de eso hablaremos hoy, de por qué vale la pena escuchar estos contenidos. De entrada tenemos a Batman Desenterrado, que fue escrito por David S. Goyer. Ha escrito una cantidad impresionante de películas, los guiones pues. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., la protagonizada por David Hasselhoff, que salió para televisión. La trilogía de Blade, que por ahí la segunda fue la que dirigió Guillermo del Toro. La trilogía de Batman, hecho por Christopher Nolan. Man of Steel y Batman contra Superman, Dawn of Justice. Yo mezclando inglés y español. Entonces, pues tiene un largo recorrido escribiendo guiones para superhéroes. Por ahí también ha escrito algunos cómics. Este podcast, entre comillas, radionovela, fue estrenada el 3 de mayo de 2022. Cuenta con 10 episodios aproximadamente de media hora cada uno. Y lo interesante es que DC lanzó La Casa por la Ventana y decidió producirlo para distintos países, buscando artistas conocidos o actores conocidos para que interpretaran a los diversos personajes.
Entonces salió de manera simultánea para Estados Unidos, México, Alemania, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón y Brasil. ¿De qué trata? El foco de la historia, o como nos la presentan, es que hay un asesino serial conocido como el acechador, que está aterrorizando Ciudad Gótica. Obviamente, como fan, pues lo que esperas es que Batman le empiece a dar caza y empiece a encontrar pistas y se descubra la identidad. Sin embargo, aquí el giro que tiene la trama es que en lugar de encontrarnos con Batman, nos encontramos con Bruno Díaz, el cual es un patólogo forense a cargo de las autopsias de las víctimas de este asesino. La historia empieza a dar una cantidad de giros de vuelta de tuerca, y empezamos a descubrir por qué Batman tiene un camino tan distinto. Parece que nos están planteando un universo alternativo, una especie de what if, pero al final las cosas se van resolviendo. Tenemos en el cast a Alfonso Herrera como Batman o como Bruno Díaz. Un detalle que a mí no me agrada del todo es que no se ponen de acuerdo, entonces por momentos usan los viejos nombres que los fans más antiguos ya están acostumbrados, y los que vieron en la serie de televisión, llamándolo Bruno Díaz, preferiría que fuera Bruce Wayne, llamando a la ciudad gótica cuando debía llamarse Gotham. Alfonso Herrera como Bruno lo hace bastante bien. Ya cuando empieza a intentar hacer la voz de Batman, creo que está muy forzada, este carraspeo muy a la Christian Bale. Creo que debieron intentar darle su propio enfoque, pero su Bruno está bastante bien hecho. Carlos Aragón como Alfred, que creo que es de lo menos rescatable. Su Alfred sí suena como alguien ya mayor, pero no suena con la sofisticación que debería de tener un mayordomo inglés. Creo que ahí se queda corto este actor. Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordon me sorprendió bastante. Es una Bárbara bastante fuerte, que la escuchas como una chica que solo busca encontrar la justicia, que quiere sobresalir a pesar de toda la corrupción que hay en Gotham, y que es muy inteligente, muy atrevida, muy valiente. Entonces Ana Brenda lo hace bastante bien. Tienes a Sudia Vega como Kel, que es la nueva asistente de Batman. Por ahí tiene sus giros y creo que no lo hace mal. Alfonso Borbolla como el Acertijo. Si les menciono a Alfonso Borbolla, tal vez no puedan relacionar el nombre con un rostro, pero salen varios sketches de Backdoor y creo que su Acertijo está bastante decente. Noé Hernández como el Cosechador, que es un personaje que según yo no existe dentro del lore de Batman y fue introducido aquí en esta serie. Gustavo Sánchez Parra como el Dr. Hunter, que también parece ser un personaje nuevo, por ahí tiene su giro. De lo más llamativo es que este Bruce patólogo no perdió a sus padres en el callejón del crimen. Entonces tenemos a Hernán Mendoza como Tomás Wayne, a Úrsula Pruneda como Martha Wayne, Lucía Uribe hace a René Montoya, Jimena Romo hace a Vicky Bale y Gabriela Barquetin hace a Summer Gleason. Lo interesante y lo bueno de esta serie, como ya mencioné, son las actuaciones. La mayoría de las actuaciones están muy al punto. Los efectos de sonido, que digo, el producto es completamente auditivo, no hay un visual con el cual relacionar a lo que está pasando, todo se queda en tu imaginación, pero todos los efectos de sonido te ayudan a crear una atmósfera para realmente sentir que estás dentro de una morgue, realmente sentir que estás en una comisaría de policías, etcétera. Está muy bien ambientada. Realmente logran crear una manera en que te sientas en una ciudad gótica viva, donde hay callejones oscuros, donde hay opulencia como la de los Wayne. Está bastante bien lograda esa parte. Y como una historia introductoria a lo que es Batman, creo que funciona bastante bien. No te abruma con muchos elementos, pero tampoco es una historia tan simplona. Sí tiene los suficientes giros de tuerca para tenerte entretenido. De los detallitos que tiene es que si eres un fan muy asiduo a las historias de Batman, tal vez estos giros de tuerca no te sorprendan tanto.
Y el otro detalle que a mí no me acaba de convencer es la adaptación al lenguaje. De repente utilizan groserías o lenguaje muy folclórico mexicana como un no mames, y a la vez utilizan frases que nadie en español mexicano pronuncia nunca, como un cierra la boca o cosas así. Entonces creo que la adaptación intentaron hacerla localista, pero a la vez se las pidieron para Latinoamérica. Entonces suena rara esta mezcla, ¿no? Como el doblaje de los noventas que decían mantecado o emparedado, cosas que realmente no son muy habituales. Por otro lado, Marvel, bueno, lo último que queda por decir es que esa es una producción de DC junto a Spotify, creo que sí lo mencioné, entonces solo se encuentra disponible en esa plataforma. Y por otro lado, Marvel's Wolverine La Larga Noche es una producción de Marvel con Sirius XM. La puedes encontrar en más plataformas. Fue escrita por Benjamin Percy, que tiene un camino más largo dentro del cómic, pero no tan extenso como el de David S. Goyer en cine. Ha escrito para Detective Comics, para Green Arrow, para X-Force. Escribió la adaptación a cómic de esta historia y escribió la segunda parte, que es de Lost Trail. Esa no ha sido traducida al español, por eso solo nos limitaremos a hablar de esta primera temporada. Son 10 episodios de media hora, aproximadamente 40 minutos, y lo que yo vi es que se estrenó el 27 de septiembre del 2021, o al menos esa fecha tiene el primer episodio de Spotify. ¿De qué va? Después de una serie de muertes misteriosas en Burns, Alaska, los agentes especiales Sally Pierce y Tad Marshall llegan a investigar. Muy pronto se dan cuenta de que hay más de lo que se puede ver. El cast está interesante. Tenemos a Joaquín Cosío como Wolverine. Y creo que mucho del mérito de esta historia es que Wolverine realmente participa poco. Y aquí a Wolverine lo construyen a pesar de lo que dicen los demás de él, no lo que escuchas a él decir o lo que él hace. Sí hay por ahí algunas interacciones con Wolverine para saber un poco más de él, pero lo que dicen de él te ayuda a tener esta idea de este canadiense desaliñado, bebedor, fumador, no muy alto, muy ancho de hombros y que pareciera siempre estar de mal humor. Y una vez que se empieza a construir el mito y la leyenda, vemos a esta especie de fuerza de la naturaleza que es imposible detenerlo. Entonces es un Wolverine bastante interesante y está muy bien construido por Joaquín Cosío. Lo acompañan Bridget Cali Canales como el agente Pierce y Guillermo García como el agente Marshall. Estos dos personajes parecieran un poco los protagonistas porque son los que andan alrededor del pueblo para descubrir qué es lo que está pasando. Su química también está bastante interesante y creo que lo hacen muy bien. Iván Bernal como Bobby es el policía dentro de este pueblo que acompaña a los agentes y que les da un poco de información de lo que está pasando y también se va involucrando y vemos un poco de desarrollo de él. Bruno Bichir hace al Sheriff Rich, que es este sheriff que parece que quiere ayudar a los agentes pero a la vez no quiere que se entrometan con sus asuntos. Mariana Burelli como Mallory, Ricardo Chávez como Prophet y Rafael Ziegler como Joseph Langrock. Igual que en Batman Desenterrado, las actuaciones están muy bien hechas todas. Los efectos de sonido también están muy bien hechos. La atmósfera, sí te sientes en un pueblito alejado de Canadá, cuando tiene que haber gruñidos, cuando tiene que haber animales, etcétera. Todo está bastante maravilloso. Y por ahí algunos guiños a más cosas del universo Marvel sin volverte loco, sin dar tanta información de otros personajes. Entonces vale bastante la pena. Es una buena historia. Y el único detalle que tienes que por ahí para lograr un gran giro de tuerca final hay una, digamos, parte que no acaba muy bien atada. Creo que la resuelven muy rápida, pero de ahí en fuera creo que vale mucho la pena escucharla. Podríamos hacer las comparaciones de una con la otra, pero
Creo que cada uno dentro de lo que intenta proponer está muy bien. Las dos tienen el mismo acierto de no querer inundarte de tantas cosas en el caso de Batman de Gotham, en el caso de Wolverine de los X-Men. Muchas historias de universos alternativos en el caso de Batman. Abusan de intentar meter a tantos personajes conocidos, no sé si para darle esta idea de que conoces lo que está pasando, o para intentar vender, por ejemplo, la escena post créditos entre comillas, o la escena casi final de Batman, donde aparece una interpretación del Joker. Para mí creo que sobra, y en este caso no caen en este error en Batman Desenterrado de intentar meter muchos personajes. Sí hay algunos personajes de Gotham que ya habíamos conocido, pero creo que está limitado a los que funcionan para la historia. Eso está muy bien. Lo mismo con Wolverine, no abusan de meter a una cantidad de personajes estúpida. Creo que de Batman se cae un poco ya cuando veamos el giro y aparece el personaje de Batman tal cual, ya no solo es Bruno Díaz. Al contrario de Wolverine, mientras vamos conociendo un poco más de Wolverine, la serie va creciendo. Las dos son buenas, pero a mí en lo personal me gustó un poco más de Wolverine. Me gustaría escuchar un poco más de este Batman y más de este universo. Se supone que habrá segunda temporada. Espero que sí se produzca para todos los países. En el caso de Wolverine ya hay una segunda temporada, solo está en inglés. Espero que la lleguen a traducir o aventurarme a escucharla en inglés. Pero bueno, son dos opciones bastante buenas para disfrutar de contenido geek, como lo decía, ya sea que estés lavando trastes, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Y sería todo por mi parte. Podríamos hablar de la relación de Batman y Wolverine con la charrería, pero pues qué más quieren, ya Wolverine es interpretado por el Cochiloco. Cuídense, bye.